Bueno, siendo las 7:03, vamos a comenzar. Ya somos 80, les quiero decir. Bienvenidos a todos, un placer que podamos compartir este espacio. Lástima las circunstancias, pero supongo que de todo se puede aprender. Y de esto tenemos que también sacar algunas enseñanzas, sin duda. Elegí un capítulo de la Torá para compartir con ustedes, para que en este aislamiento físico que nos impuso la circunstancia que nos toca vivir, podamos tener un encuentro espiritual, podamos tener un espacio en donde nos podamos enriquecer. Y creo que la sabiduría de Israel, la de nuestro pueblo, la de nuestros textos, tiene cosas para decirnos en todos los momentos, nos acompaña en las celebraciones, en los festejos, ni que hablar que nos puede acompañar en momentos difíciles como esto, con alguna palabra de aliento, con alguna palabra de consuelo y tal vez con alguna espiritualidad que nos ayude a transitar lo que nos tocó vivir. Así que los invito a que podamos sumergirnos en un rato de Torah y que dejemos de lado todas las demás preocupaciones o circunstancias que podamos tener que enfrentar. Y en un ratito volveremos a ocuparnos de eso. Yo les voy a compartir en pantalla un texto que es el capítulo 32 de Bereshit, de Génesis, del primer libro de la Torá. Me imagino que ya todos lo tienen ahí enfrente. Es un texto tal vez bastante conocido. La propuesta es que lo vayamos estudiando. Yo, al haber particionado así y puesto el texto y viendo un poco las cámaras, a ver si, porque ya no puedo ver el chat sin distraerme. Así que después dejaré un rato para el chat. Les propongo que arranquemos, que veamos este texto de a poco y en algún momento veré si tenemos cosas en el chat que hayan querido compartir. No estoy pudiendo tener el chat en pantalla. Cuando comparto el texto, dejo de tener el chat. Bueno, será sin chat por ahora. Cualquier cosa. A ver, dejo un segundo de compartir el texto. Claro, ahí vuelve el chat, pero no hay texto. Bueno, vuelvo a compartir el texto y arrancamos. Los pongo en contexto para que sepan qué parte de la Torá estamos leyendo. Jacob le había robado la primogenitura a su hermano Isaac y se había escapado luego a vivir con su tío Labán, donde se casó, tuvo hijos, y cuando decidió volver, después de una separación bastante difícil con su suegro, se fue con sus dos esposas, con las dos mujeres que cada esposa, con cada mujer que cada esposa trajo, o sea, dos concubinas más, y sus hijos, y volviendo ocurre lo que vamos a leer acá. Así que arrancamos directamente con el texto. Envió Jacob mensajeros delante de él, a Isaac su hermano, a la tierra de Seir, el campo de Edom. Jacob decidió volver 20 años después a reencontrarse con su hermano, a enfrentar lo que había dejado abierto 20 años atrás y que seguramente todavía le pesaba en el corazón y en la conciencia. Porque los problemas no resuelve la distancia ni el paso del tiempo. Los problemas los tenemos que enfrentar y resolver nosotros. Y eso fue lo que Jacob decidió hacer. Después de mucho tiempo se dio cuenta que seguía pesándole y por lo tanto tenía que volver. Me apareció un llamado de alguien, a ver, quiero ver qué pasó. Ah, muy bien. Acá ya me apareció el chat en pantalla. Puedo ponerlo aquí de costado. Bueno, continúo. Si alguien tiene algo importante para decir, por favor, chatee, pero no
no por cualquier cosa, porque no tengo manera de contestar, hay mucha gente conectada y podría ser imposible. Sigo. Los encomendó diciendo: así habréis de decir a mi señor, a Esaú, así ha dicho tu siervo Jacob, con Labán he morado y tardé hasta ahora. Es decir que Jacob, para reencontrarse con su hermano, envía mensajeros para que vayan preparando el terreno. Uno puede enfrentar los problemas que tiene, debe enfrentar los problemas que tiene, pero no puede hacerlo en forma desprolija o en forma violenta. Siempre hay que pensar una estrategia, una manera, una forma, porque eso va a ser gran parte del éxito o el fracaso de tu misión. Presentar las cosas de una manera equivocada puede llevar a arruinar algo muy bien intencionado. Cuando tenés que charlar con tu pareja, cuando tenés que decir algo a tu hijo, si lo decís de cualquier forma, de cualquier manera, en cualquier situación, en cualquier lugar, muy probablemente predispongas mal al otro y lo que tenías hermosa intención se transforma en un gran fracaso. Por eso él entendía que no podía aparecerse frente al hermano 20 años después como si nada hubiera ocurrido, y tenía la necesidad de ir entendiendo cómo estaba su hermano y que su hermano empiece a procesar que él estaba volviendo a reencontrarse. Vamos al número 6. Seguimos con lo que Jacob le manda a sus mensajeros para que le cuenten a su hermano Esaú. Por ahora les dijo: con Labán he morado y tardé hasta ahora. Y suma el 6. He adquirido bueyes y asnos, ovejas, siervos y siervas, y he mandado anunciar a mi Señor para hacer gracias a tus ojos, en tus ojos. Por lo tanto, cuando estamos pensando en cuál fue el conflicto, cuál fue el problema por el cual Jacob se peleó y se fue de su hermano Esaú, y cuál puede ser el enojo, sabemos que lo que él le quitó fue la primogenitura, y la primogenitura en la Torá también, entre otras cosas, era su herencia. Los primogénitos heredaban doble. Entonces, Jacob se fue de la casa de sus padres con su hermano, intentando quizás matarlo para quedarse él con esos bienes. Y Jacob vuelve y lo primero que le cuenta a su hermano es que le fue bien, que ya no necesita esa herencia, que lo que los distanciaba no debería ser más un problema, que hoy él ya tiene lo suficiente y no necesita venir a reclamar una parte extra o doble de la herencia de sus padres. Intenta que su hermano empiece a entender que ya no hay motivo y razón para el enojo. Por supuesto que quedan motivos y razones, y tiene que ver eso que fue el engaño, la desilusión y otras cuestiones más emotivas, pero por lo menos quitó el tema económico del medio, que muchas veces es muy importante quitar. El versículo 7, retornaron los mensajeros a Jacob diciendo: hemos venido a tu hermano, a Esaú, y también él marcha a tu encuentro y 400 hombres con él. Y quizás acá empieza a aparecer por qué elegí este texto para estudiar ahora. Quizás esto nos dé alguna pauta de lo que yo tenía ganas de compartir con ustedes. Y tiene que ver con que de pronto la vida te pone frente a una situación de crisis que no te esperabas. Vos te acercabas a un destino pensando que vos manejabas los hilos, los tiempos, las formas, las maneras, y de repente te encontrás en la mitad de una situación que no buscabas, que no esperabas, que no deseabas y que te aterra. Que Jacob se encuentre con que su hermano lo está viniendo a buscar a él y además viene acompañado con 400 personas, es claramente un problema enorme para Jacob. Y entonces, en esta situación, quizás similar a la que alguno de nosotros puede sentirse en estos momentos, veamos cómo reacciona Jacob. Estoy en el 8. Temió Jacob mucho y se angustió. Dividió a la gente que estaba con él,
así como las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Vuelvo. Temió Jacob mucho y se angustió. En la vida, muchas veces nos va a dar temor algunas situaciones que nos ocurren, y la angustia es parte de nuestra existencia. Uno siente angustia cuando se angosta nuestra capacidad de respiración, cuando sentimos que algo nos oprime y no nos deja estar bien, y el temor a veces nos despierta la insignificancia nuestra frente al poder que está afuera, a veces nos paraliza, a veces el temor nos hace tomar decisiones muy equivocadas, a veces el temor produce en nosotros cosas que después podemos llegar a arrepentirnos. Lo primero que le pasó a Jacob es que temió y que se angustió. Cuando eso ocurre, a veces nos equivocamos o por lo menos no pensamos bien cómo reaccionar. ¿Cómo reaccionó Jacob? Dividió a la gente en 2 campamentos. ¿Y para qué lo hizo? El 9 lo explica. Él dijo: si viniera Isab a un campamento y lo atacare, será que el campamento restante escapará. Es decir, pensó cómo hacer para que una parte del campamento sobreviva, una parte de la familia siga adelante, cómo hacer para que no todos mueran frente a este temor o amenaza externa que sentía. 400 hombres con Isab es una fuerza imposible de enfrentar, es algo que nos supera y que no tenemos manera de hacerle frente. No hay pelea posible. Se ve hacia afuera algo tan grande que nos deja a nosotros chicos y simplemente nos hace ver qué podemos hacer para no perecer frente a ese poder. Quizás es el hombre que hoy decide ir en un supermercado a equiparse especialmente con papel higiénico, pensando que eso lo va a dejar mejor frente a la crisis que tenemos. Son esas decisiones que no meditamos, que no pensamos y que implementamos en la primera instancia. Entre paréntesis, que un campamento restante escapará, como termina el versículo 9 leído recién, es el destino del pueblo judío, o fue el destino del pueblo judío durante gran parte de nuestra historia. Sheirit apleita, que un pequeño resto, que un pequeño grupo pueda escapar, pueda sobrevivir, es algo que nos acompañó toda nuestra historia. Pero después de hacer este acto impulsivo, después de actuar como reacción al temor y al miedo, Jacob hace algo más. En el 10 dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Adonai, el que me dice: retorna a tu tierra donde naciste, y habré de hacer el bien contigo. Pequeño soy ante todas las benevolencias y ante toda la verdad que has obrado para con tu servidor, pues con mi cayado he cruzado el Jordán, y ahora me he convertido en 2 campamentos. Líbrame ahora de mano de mi hermano, de mano de Isab, pues yo le temo a él, no sea que venga y me destruya, madre e hijos. Mas tú habías dicho: el bien habré de hacer contigo, y tornaré tu descendencia cual arena del mar, que no podrá ser contada por numerosa. ¿Cuál es el segundo paso, la segunda reacción de Jacob? Rezar. Cuando vio que la situación era complicada, cuando vio que no estaban las cosas dadas para hacer frente a la situación, decidió rezar, decidió ponerse en manos de Dios, pedirle una salida, una solución, y además, no solo eso, sino que le dijo a Dios que él sentía que Dios mismo le había pedido que él vaya, que él se encamine por allí. No entendía por qué tenía que ocurrir esto. Cuando rezamos, amigos, muchas veces lo que hacemos es buscar ese espacio de tranquilidad en medio de un temor en el cual nos sentimos abrumados,
para ver las cosas de una manera distinta. Rezar es cambiar la perspectiva. Rezar es ampliar y mejorar la mirada. Rezar es buscar esa paz que nos permite tomar mejores decisiones. Es fortalecernos para enfrentar lo que viene. Es tener la sensación de estar acompañado para que lo que hay que enfrentar lo podamos hacer mejor. Y desde ese lugar va a encontrar Jacob un espacio, fíjense para qué. 14. Pernoctó allí aquella noche. Lo primero que pudo hacer es que pudo descansar, que puede dormir, puede estar más tranquilo y no dejarse agobiar por lo que esté pasando. Y tomó de lo que había en su poder un presente para Isaac, su hermano. Entonces pensó una estrategia nueva, no solamente dividirme para que alguno sobreviva. No es simplemente me entrego a lo que sea. ¿Qué puedo hacer frente a esta amenaza? Entonces planea su respuesta, o por lo menos su estrategia. A partir del versículo 15, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando y sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 pollinos, lo entregó en manos de sus servidores, cada rebaño por separado, dijo a sus servidores: pasad delante de mí, y espacio habréis de dejar entre rebaño y rebaño. Encomendó al primero diciendo: cuando te encontrare Isaac mi hermano y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y hacia dónde vas y de quién son estos que están delante de ti? Habrás de decir: de tu servidor, de Jacob. Es un presente enviado para mi señor, para Isaac, y aquí que también él está en pos de nosotros. Encomendó también al segundo, también al tercero, también a todos los que viven detrás de los rebaños, diciendo: de acuerdo a estas palabras hablaréis con Isaac, cuando hayáis de encontrarlo. Habréis de decir también: he aquí tu servidor Jacob en pos de nosotros. Pues él había pensado: aplacaré el furor de su rostro con el presente que se desplaza delante de mí, y después habré de ver su rostro, tal vez acepte mi rostro. Es decir, una estrategia distinta. No solo dividir el campamento, rezar le permitió entender que siempre hay una salida, que siempre hay un camino, que siempre hay algo que podamos hacer, inteligente, sabio, astuto, para lograr enfrentar, para que el miedo no nos paralice, para que no nos quedemos atrapados por la crisis. Y fue así que pensó que enviándole ciertos presentes, mostrándole que creció, que hace 20 años se peleó con él por quitarle bienes, hoy es capaz de darle bienes sin que se lo pida. No solo no viene a buscar su herencia, sino que quiere que su hermano entienda que hoy tiene una generosidad que quizás no tenía hace 20 años. Le quiere contar al hermano que Jacob es otra persona, que logró madurar, aprender y comprender. Estoy en el 22, nos quedan 10 minutos, 15 minutos, y quiero terminar el relato, que falta poco, pero falta lo más importante todavía. 22. Pasó el presente delante de él, mas él pernoctó aquella noche en el campamento, y ya sin duda pudo descansar, pudo dormir, porque entendió que ya había hecho todo lo que podía hacer. Se levantó en aquella noche, tomó a sus 2 esposas, y a sus 2 siervas, y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok, los tomó y los hizo pasar el torrente, e hizo pasar todas sus pertenencias. En definitiva, se aferró a lo que más quiere. Se quedó con la gente más importante para su vida, con sus esposas, con sus mujeres, con sus hijos. Sabía que todo el ganado, todos los bienes, toda la fortuna que él tenía, en este momento no era lo importante. Tenía que cobijarse y reencontrarse con sus seres más queridos. Pero además de eso, tenía que hacer algo más. 25. Habíase quedado Jacob solo, y luchó un hombre con él hasta despuntar el alba. Tenía una lucha interna que tenía que dar.
tenía que pelear una batalla que todavía estaba pendiente en él. No era capaz de reencontrarse con su hermano, por más que haya rezado, por más que haya usado una estrategia, por más que se aferrara a sus seres más queridos, había algo que le faltaba, algo interno que él tenía que resolver, una pelea, una lucha que antes de que amanezca, antes de ver la luz y ver a su hermano, tenía que ser capaz de resolver. Y en esa pelea, en esa lucha, había enfrente un hombre. No sabemos quién era ese hombre. Solo sabemos que Jacob, en la oscuridad, en la noche, en la soledad, tenía algo pendiente que resolver, algo que no lo dejaba bien. Quizás con él mismo, quizás con su hermano, quizás con un ángel, quizás con Dios mismo, enojado por lo que le estaba haciendo vivir. 26. Cuando vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la articulación de su muslo y se dislocó la articulación del muslo de Jacob en su lucha contra él. Quien peleaba con Jacob, quien lo enfrentaba, no lo podía derrotar. Jacob estaba fortalecido. Pero saben, a veces las experiencias de crisis nos dejan lastimaduras, heridas, nos dejan diferentes a como empezamos. Jacob sale de esa lucha con el tobillo, con la articulación del muslo, perdón, dislocada. Es decir, va a caminar distinto. Ya no va a ser el mismo él y ya no se va a poder comportar de esa manera. Hay algo que lo hirió, algo en esa crisis que tuvo que atravesar, que no lo dejó igual que antes. Pero quería soltar eso. 27 dijo, déjame ir, pues ya ha despuntado el alba. Dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y quizás acá está el corazón del relato que elegí para compartir con ustedes. Y tengo un par de minutos para contarles tal vez lo que más les quería decir. Cuando algo nos aqueja, nos atemoriza, nos hace mal, lo primero que debemos hacer es que se vaya, que nos deje. Terminemos esto lo antes posible. Por favor, que esto pase ya. Y la verdad es que muchas veces no depende de nosotros. Por más que nos juntemos y lo pidamos con toda la fuerza, seguramente hasta que no ocurra lo que tiene que ocurrir, no nos dejará atrás, hasta que el ingenio humano no lo encuentre una manera, hasta que entre todos no hagamos caso a las indicaciones y logremos contribuir, entre todos podremos apaciguarlo de a poco, pero no nos va a dejar así, de un día para el otro, por un acto caído del cielo. Entonces, como sabemos que eso no va a ocurrir, tenemos que decir que de esto tenemos que salir con una bendición. De esta situación tenemos que salir habiendo aprendido algo. Nos tienen que enseñar algo estas crisis. No podemos ser los mismos de antes después de esto. Jacob no iba a ser nunca más el mismo de antes. Jacob tenía una herida de lo que le tocó vivir, pero además necesitaba llevarse una brajá, una bendición, haber aprendido una brajá. Transformar tu espíritu en función de lo que te tocó vivir es una brajá. ¿Cuál será en estos días? Cada uno encontrará la suya. Yo puedo sugerirles una para pensar, que seguramente ya la habrán pensado, pero es algo que tenemos que buscar cada uno. La bendición del aprendizaje, de lo que nos toca vivir, solo lo podemos hacer nosotros. Comparto simplemente una a modo de ejemplo. Vivimos una época cada vez más posmoderna, o sea, más individualista, donde cada uno quiere pensar en sí mismo y salvarse por él mismo lo mejor posible, lo más rápido posible. Y acá nos muestran que no hay tal individualismo, que hay ciertas situaciones y cuestiones que siguen siendo las que nos recuerdan que estamos todos conectados y más unidos de lo que pensamos. Nadie de nosotros vive en un mundo solo. Estamos interconectados, somos interdependientes y somos parte de una comunidad, de un mundo, de una familia, de algo que nos trasciende. Y si no lo queremos ver
positivamente y con bendición, lo tenemos que ver a la fuerza y con estas situaciones. Pero tal vez esa sea simplemente una posible lectura mía y no tienen por qué compartirla, cada uno encontrará cuál es el aprendizaje que se va a llevar de esta experiencia que nos está tocando vivir. Vuelvo al texto 28. ¿Cuál es tu nombre? Dijo Jacob, y le dijo Dios: no más Jacob será llamado tu nombre, sino Israel, pues has contendido, peleado, luchado ante Elohim y con los hombres y has prevalecido. Una vez que Jacob se dio cuenta que no hay soluciones mágicas, que no hay reacciones irracionales, sino que hay tefilá, que hay introspección, que hay meditación, que hay búsqueda de una visión más amplia. Y cuando logra entender que por más que resulte dañado, necesita salir fortalecido y con bendición, recién ahí Jacob es otro. Y ese proceso de aprendizaje lo transformó en Israel. Y ese Israel, que no es Jacob, es aquel que está dispuesto a luchar, pero a luchar no ciegamente y no en forma violenta, sino a luchar como luchó Jacob. Y si vemos el nombre Israel, vamos a ver que hay más simbolismos todavía en esta palabra, ya que Jacob significa aquel que está desviado, torcido, aquel que tiene un camino diferente al que debe seguir. Israel es Yashar el, aquel que se logra encaminar, que puede dirigirse hacia ese camino más correcto, más recto, teniendo a Dios en el horizonte y sabiendo actuar y comportarse correctamente. Israel además contiene las letras de todos los patriarcas. En la palabra Israel están las iniciales de los 7 patriarcas, de los 3 hombres y las 4 mujeres. En la palabra Israel encontramos a Abraham, la Aleph está dentro de Israel. Encontramos a Isaac, la Yud, y a Jacob, la Yud, están en la palabra Israel. Encontramos a Sara, la Shin, está dentro del nombre Israel. Encontramos a Ribka, la Reish es parte, a Rachel obviamente, y a Lea, la Lamed. Es decir, que Israel engloba a todos, a toda la familia, a todo tu grupo. No estás solo, no sos un individuo aislado, sos parte de una comunidad y de una familia. Y eso te tiene que conectar con otros y saber que esa conexión está siempre, sobre todo en los momentos más difíciles de tu vida. Y así fue como Jacob terminó la lucha, la pelea, logró recomponerse y, como ustedes conocen la historia, se reencontrará con su hermano, se abrazará, se besará y habrá descubierto que se hizo mucho problema, que se angustió muchísimo, que sufrió mucho pensando que no tenía solución. Después encontró una estrategia para mejorar su situación y luego pudo descubrir que gracias a todo lo que hizo previamente, lo dejó atrás. Se encontró con su hermano en abrazo, en beso, en llanto, en emoción y pudo superarlo. Quería compartir con ustedes este capítulo de la Torá. Supongo que algunos ya lo conocían, pero me parecía apropiado, adecuado para estos tiempos, para estos momentos. Me parecía que estaba bueno. Seguimos siendo 100 participantes y seguramente no habrá podido entrar nadie más porque está lleno el cupo. Les agradezco de corazón que hayan estado ahí, que hayan participado. Si alguno quiere hacer una pregunta por chat, es el momento. Bueno, gracias por los agradecimientos que me hicieron. A lo que están escribiendo, bueno, les parece que a algunos les gustó. Hay gente de Valencia también conectada. Les gustó la clase y la conexión. Bueno, gracias a todos, de verdad. Sigue el canal abierto para lo que me quieran escribir o decir. Vamos a tener muchos más espacios de estos en estos días. Les iremos contando, como se enteraron hoy, de cada una de esas posibilidades. Y estamos como comunidad cerca, lo más cerca posible. Cuenten con nosotros, cuenten conmigo. Espero yo también poder contar con ustedes. Y obviamente
todo virtualmente, por ahora, por ahora. Ya dejaremos esto atrás y seremos Israel, igual que Jacob. Les mando un gran saludo y mañana no creo, pero ya el jueves tendremos otra clase más por este sistema. Buenas noches, que puedan descansar. Chau.